Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión lo vamos a realizar con una empresa que se estrena con nosotros, es Kenjo. Está su responsable de marketing, está con nosotros, Ainhoa Muguerza. Vamos a hablar de un tema, bueno, pues que yo creo que es un apoyo fundamental para una función que ahora mismo pues, se ve envuelta en una vorágine de innovación y de procesos nuevos que tiene que abordar, en los que necesariamente pues, bueno, pues va a tener que optar si desarrollarlos internamente o apoyarse en empresas en las que externalizarlos, pues porque además tienen ya un expertise de largo recorrido. Vamos a comentar sobre todo ello con tres personas, pues que es que conocen, ¿qué os voy a decir? Es que conocen mucho sobre cómo externalizar, en qué momento y para qué. Que aquí las grandes preguntas son las que nos pueden dar las grandes respuestas después. Paso a presentaros. Orestes Wenzel, el Sales Director de Right Management Talent Solutions del grupo Manpower Group. ¿Qué tal? Orestes, bienvenido. Contigo ya he repetido varias veces, así es que nos Un conocemos placer mucho. compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Daniel Tramontín, director comercial de Adecco Outsourcing. Esta es mi primera vez contigo, pero espero que no sea la única. Bienvenido, Daniel. No lo será, Maite. Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Y por último está Juan Carlos Sánchez, él es Managing Director de Adelanta. Bienvenido también, Juan Carlos, que tú y yo tenemos contacto, pero de este intermitente. Muchas gracias a vosotros y a los Pues participantes. Vamos a empezar con una primera intervención cortita de Ainhoa para dar luego paso a la conversación y, por supuesto, yo os animo a que nos hagáis llegar todas vuestras porque, bueno, pues temas como estos yo creo que generan muchas dudas y estamos para responderlas. Adelante, Ainhoa, tienes el control de la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, por las presentaciones. La verdad es que es todo un placer poder estar aquí con vosotros. Y si nos acompaña la presentación a nivel técnico, pues os hago esa presentación que quería haceros sobre qué es Kenjo, para quienes no nos conozcáis. A ver, un segundito, porque creo que hay una especie de un pequeñito retardo a nivel de la sincronización entre la presentación y la otra. Maite, no sé si tú puedes darle para atrás. Un segundito. A ver, como te he cedido a ti el control, no puedo, tendría que recuperarlo yo. Vale, pues a ver, porque no me está dejando ir para atrás. Vale. Pero sí que vemos que va para adelante y para atrás la presentación. Ahora está... Ahora, vale. Uy. Sí, perfecto. Queríamos ir para atrás. A ver, para atrás. ¿Tú puedes darle, Maite, o no te está dejando? No, yo no puedo por lo que te digo, porque no estoy yo con el control. Vale, pues a ver, un segundito. Perdona, estas son las cuestiones del directo, ¿no? Que nos puede jugar malas pasadas. Vale, le vuelvo a dar otra vez y si no, pues lo explico directamente. Vale. Bueno, pues en este caso, como decía, ¿no? Ahora que sí hemos retomado, para explicaros de forma muy breve, ¿no? quién es Kenjo, para quienes no nos conozcáis, y explicaros qué es lo que hacemos, pues en Kenjo estamos especializados en la digitalización del área de recursos humanos a través de nuestro software todo en uno. En él integramos distintas funcionalidades como son control horario, reclutamiento, gestión de nóminas, de documentos o ausencias y vacaciones, control de desempeño y encuestas de clima laboral, entre otras. ¿Y por qué en esta ocasión queríamos hablar de la externalización de servicios relacionados con el área de recursos humanos en general o en particular y a nivel general también para lo que supone un impulso al crecimiento del negocio? Bueno, pues en este caso hace unas semanas, estoy teniendo problemas con la presentación para moverla. En fin, bueno, ahora parece que se nos pone. Pues hace unas semanas realizamos un ebook en el que incluimos las 100 empresas mejor valoradas en España para externalizar servicios de recursos humanos. Y fue un análisis que hicimos a partir de más de 4.300 opiniones de usuarios en Google My Business en distintas categorías como son headhunting, gestión de nóminas o selección, entre otras. Y lo que nos dimos cuenta, por un lado, fue de la buena acogida que tuvo, porque al fin y al cabo esto pretendía ser una herramienta que funcionaría como una guía a la hora de buscar esos partners, esos socios que nos pudieran ayudar en la externalización de servicios, y ante la creciente demanda de servicios relacionados con la externalización, como decía, en general, y de recursos humanos en particular, nos dimos cuenta de que hacía falta
tener una especie de base o una guía para poder dar esas recomendaciones, ¿no? Sobre todo para empresas que están en crecimiento y para aquellas que ya recurren a la externalización, saber cómo optimizarlas y hacerlas más eficientes y más ágiles. Por cierto, este ebook os lo podéis descargar en nuestra página web si queréis. Sin más dilación, en la parte de presentaciones, Maite ya la ha hecho fenomenal. Tenemos este panel de discusión con grandes expertos. En este caso vamos a hacer un panel de discusión, lo que pasa es que nos va a ir acompañando una presentación porque, bueno, sabemos que la audiencia agradecéis tener ese apoyo, ¿no? Ese apoyo visual, pero bueno, en este caso es una charla distendida, así que luego también enviaremos esta presentación a modo de resumen de lo que vamos a ir diciendo. Así que, vale, ahora... Vale, pues estos son algunos de los temas que vamos a ver. Por un lado, definir a qué nos referimos con outsourcing de recursos humanos y a nivel general, cuáles son esas recomendaciones, ¿no? Según el perfil de las empresas, el valor añadido que nos proporciona, el impacto indudablemente del COVID-19, cuáles son esos consejos para hacer crecer la plantilla a través también del outsourcing y, por último, las tendencias que van a marcar la externalización de servicios de recursos humanos. Y empezando por el comienzo, primero, una definición, ¿no? ¿A qué nos referimos realmente cuando estamos hablando de outsourcing, por un lado, de recursos humanos y, por otro, a nivel general? Porque entiendo que esto puede crear un poco de confusión. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Impacta de la misma forma? Bueno, Orestes, no sé si tú quieres empezar. Sí, gracias. Un placer, Ainhoa. Yo creo que al final aquí lo más importante de definición es de la parte de outsourcing, ¿no? Es decir, es buscar cómo acompañarte o apalancarte en expertos de cada una de las materias, ya sea para si es la parte de procesos o es la parte de recursos humanos, para llegarte en el proceso a ir más rápido, a eficientar, a focalizarte en lo que es realmente importante y sobre todo ese coste de oportunidad que puedes poner en hacer algo que no es tu principal expertise. Aquí cuando hablábamos de esto, le decíamos, oye, pues esto puede ser para pymes o puede ser para grandes organizaciones. Muchas veces pensamos que las grandes organizaciones son las que externalizan y yo creo que en este caso, nada más lejos de realidad. Cuando empiezas una actividad, externalizas la nómina, externalizas el departamento de contabilidad o de gestoría. Esto lo haces desde el inicio. Esto va evolucionando y muchas veces internalizas, pero cuando internalizas descubres que hay que externalizar de nuevo, ¿no? Con lo cual, para mí, la mejor definición es buscar modelos y expertos que te ayuden a conseguir las cosas más rápido, de forma más eficiente, con una eficiencia que es a veces una inversión con un retorno de tiempos, de ahorros de costes, pero sobre todo de llegar más rápido a donde quieres llegar. Vale, pues nos queda muy claro y también antes de seguir simplemente mencionar que a los asistentes si queréis ir poniendo vuestras preguntas que os vayan surgiendo por el chat, después tendremos unos minutos para poder responderlas. Y Daniel, en este caso, ¿qué definición, ¿no? nos daríais desde ADECO? Bueno, la definición me parece interesante porque cuando hablamos de outsourcing al final el outsourcing son muchas cosas, ¿no? Si hablamos de outsourcing de recursos humanos, también son muchas cosas. Es decir, depende. La externalización puede estar en el área de compensación, en el área de desarrollo, en el área de reclutamiento. En función del área donde quieres aplicar una externalización de procesos, pues hablarás de un producto de RPO o de un producto de nóminas con o sin plataforma o de un producto de LPO, ¿no? O la misma impartición de la formación, que finalmente también es un outsourcing, ¿no? Con lo que me parece muy interesante para centrar el tiro que efectivamente, ¿no? Definamos qué tipo de externalización cabe en cada una de las áreas de recursos humanos, siempre y cuando exista efectivamente, ¿no? una sustantividad propia del área que se pueda externalizar, lo cual es bastante común, aunque luego veremos que hay mucho desarrollo por delante en el mercado actual de outsourcing de recursos humanos en España, pero en líneas generales estoy absolutamente de acuerdo con Orestes, ¿no? Las variables principales por las que las empresas deben o deberían de optar para la externalización es precisamente para ir a buscar ese partner especializado que les aporte valor al final, porque en definitiva la externalización es una decisión muy estratégica de la empresa. Yo como primera recomendación, de hecho, cara a la externalización, diría que no externalices por unos objetivos a corto plazo. Para objetivos a corto plazo toma otro tipo de decisiones, ¿no? Así que, dicho esto,
Sí, muy importante esa visión estratégica, ¿no? Para poder realmente optimizar esos recursos que estás invirtiendo, ¿no? Para tener o de cara a una mayor profesionalización. Juan Carlos, no sé si también tú quieres... A ver, a mí, yo comentaría cómo se ve esto a nivel de mercado y cómo se habla normalmente en el mercado de externalización de recursos humanos. A veces se habla de externalización de recursos humanos cuando lo que se están externalizando son servicios que nada tienen que ver con recursos humanos, sino que simplemente son servicios intensivos en mano de obra, donde se va a producir una mejora de procesos o se va a producir una mejora de costes o de financiación o de lo que corresponda. Ahí es cuando hablamos de BPO, es decir, podemos externalizar, como bien decía Daniel, cualquier tipo de proceso, ¿vale? Pero muchas veces se encuentra esto como externalización de recursos humanos, básicamente porque está formado por recursos humanos, ¿no? Y otra cuestión muy distinta es la externalización de las funciones propias del Departamento de Recursos Humanos, que pueden tener mayor o menor nivel de complejidad. Se ha producido desde siempre una externalización en España de funciones parciales, la selección, la formación, la tal, pero cada vez se ve una tendencia más al alza a externalizar el departamento en su conjunto, con todo lo que implica desde el ámbito más, no sé si sencillo, pero del ámbito más operativo, la administración de personal, hasta las labores, hasta las gestiones de valor añadido. Y esa externalización tiene varios matices. Es decir, por un lado, se puede producir puramente operativa, es decir, al final hay un director de recursos humanos que decide contar con un departamento de recursos humanos externo que básicamente ejecuta las políticas que él define, o puede ser estratégica realmente, es decir, que se da generalmente en compañías de menos tamaño que deciden, que no tienen masa crítica como para tener un departamento de recursos humanos y deciden externalizarlo en su conjunto. Y puede ir o no acompañada de una figura de interim manager, es decir, puede ir acompañada de alguien que de modo parcial haga las veces de director de recursos humanos en el cliente o no haga las veces de director de recursos humanos en el cliente, siendo una externalización pura, no in-house, sino offshore, ¿no? Es decir, sino fuera de tu casa, ¿vale? Así es como veo yo un poco el panorama de la externalización de recursos humanos y de lo que se está hablando en este momento de externalización de recursos humanos en España. Claro, y en este sentido, ¿para qué, sobre todo, ¿no? Si nos enfocamos a pymes, ¿no? Que son las empresas al final que también están en esa fase también más de crecimiento, ¿cuáles son esas recomendaciones, ¿no? Es decir, ¿en qué momento ellas deberían ver o atisbar que haría falta una profesionalización en ciertas áreas que debería venir de fuera al no tener los recursos internos? No sé si Juan Carlos, precisamente, enlazando un poco con lo que estabas comentando. Vale, a ver, aquí hay una cuestión importante. Es muy difícil dar una cifra clave, ¿no? Es decir, al final tiene más que ver con el tamaño de plantilla. A partir de los 20, 30 trabajadores, no más, y fijaos que estamos hablando de pymes en el segmento de las pymes pequeñas, la naturaleza de los problemas de recursos humanos empiezan a ocupar muchísimo tiempo de la dirección general. Es decir, al final están todo el día en el despacho del propietario, gerente o director general. Con lo cual se empieza a sentir, nosotros hemos visto que las empresas empiezan a sentir la necesidad de tener a alguien especializado, tener un equipo especializado que resuelva las cuestiones casi cotidianas de recursos humanos. Es verdad que en este tamaño de compañía probablemente no estamos hablando ni de onboarding, ni de reskilling, ni de conceptos muy del mundo de recursos humanos. Estamos hablando de otras cosas, de solucionar la reunión que se tiene con la RLT o un conflicto que ha surgido como consecuencia del pago de un variable, ¿de acuerdo? Pero ahí ya se empieza a sentir la necesidad, con lo cual, ¿qué sucede en este tipo de compañías? Pues que al final su cuenta de explotación no arroja un resultado que les permita contratar a un director de recursos humanos sólido, sino que tienen que optar por la externalización para poder acceder parcialmente a la variedad de funciones que necesitan. Y la variedad de funciones que necesitan normalmente es muy amplia, porque tienen todos los problemas de recursos humanos a pequeña escala, ¿de acuerdo? Entonces, para mí la cifra en realmente, mira, cuando nosotros empezamos con este tema pensábamos que estaría en un tamaño de empresa un poquito más alta, a partir de los 100 trabajadores, pero sí que hemos visto que con 20, 30 trabajadores y en algunas ocasiones incluso con menos, ya recibimos llamadas un poco desesperadas de la dirección general de, oye, tengo que hacer algo con este tema porque estoy teniendo un montón de problemas de plantilla. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con la vuelta del teletrabajo a la normalidad, ¿vale? Y la propia dirección general, que probablemente tiene un perfil
más comercial o operacional o financiero, pues necesita un equipo de especialistas que le ayude a abordarlos. Entonces, si por contestarte de alguna manera, a partir de 20 o 30 personas y siempre que una de dos cuestiones, o la naturaleza de los problemas se esté agudizando, o bien efectivamente estés en un negocio de alto valor añadido, ahí se ve muy bien en el tema de las startups, donde ya te planteas que tienes que hacer algún tipo de gestión, bueno, más relacionada con el engagement, con la retención, con la carrera, etcétera, porque tu modelo de negocio lo va a necesitar. Claro, y Daniele, Orestes, no sé si queríais también comentar algo, ¿no? ¿Para qué perfil? Claro, arranco yo, Orestes. La clave es efectivamente el perfil, ¿no?, de la empresa, como decía Juan Carlos. No es lo mismo pues una pyme, hemos puesto el ejemplo de 20-30 trabajadores, ok, 20-30 trabajadores estables a lo largo de todo el año, ¿no? Que una pyme con 20-30 trabajadores, pero que tenga picos donde en el sector del e-commerce, pues en plenas campañas puedes necesitar preparadores de pedidos y puedes llegar hasta un desarrollo en términos de personas mucho más elevado, o efectivamente también el perfil, ¿no?, y las casuísticas de la parte de compensación, la complejidad de la nómina, etcétera. Entonces, varía mucho. La máxima para mí es, una vez más, ¿no?, la decisión que tome la pyme a nivel de flexibilidad. Y aquí, desde mi punto de vista, deberían todas de optar hacia una enorme flexibilidad, o por lo menos de dotarse de una gran flexibilidad. Y dotarse de flexibilidad es básicamente no incorporar muchos recursos en las áreas que no son core para ti. Y en este sentido, ¿por qué quieres tener grandes expertos en el área de compensación o en el área de reclutamiento si finalmente esa necesidad es limitada para ti, o tanto en el tiempo como en la cantidad, ¿no? Entonces, a nivel general, creo que todas las empresas, pymes o no pymes, deberían de optar hacia la externalización, pero básicamente también en muchos casos para nutrirse de ese conocimiento externo, que al final para ellos no aporta valor. Al final hemos hablado del tema del e-commerce y la preparación de pedidos. Pues, el director general de esa empresa que se centre, ¿no?, en dotarse de unas estructuras que garanticen que esa preparación del pedido se hace en el menor tiempo posible, etcétera, etcétera, o que invierta quizás en sistemas logísticos, etcétera, y quizás la parte más relacionada con cómo acatar el problema del dimensionamiento de la plantilla o la compensación, la parte jurídica también, que es muy importante, etcétera, etcétera, pues dejarla a un partner externo y no dedicar recursos, ¿no?, tiempo y dinero en algo que finalmente es accesorio para tu actividad principal, ¿no? Claro, establecer, como de nuevo, ¿no?, decíamos, esa parte estratégica y ver realmente si el retorno, ¿no?, ese famoso ROI, tiene sentido y nos está compensando. Orestes. Ahí sobre todo yo creo que la línea, las grandes lecturas están en la estrategia de qué es lo que quiero conseguir, cómo lo voy a hacer, y sobre todo hay una parte muy importante, el talento con el que cuento. Si yo tengo un experto en la materia y me va a ayudar a solventarlo, perfecto, pues a lo mejor no necesitas externalizar, es parte de mi estrategia internalizarlo. Pero ahí es donde tenemos que tomar la decisión antes de dar el paso, porque tenemos que empezar el proceso de selección. Esto es un proceso que normalmente ya externalizamos, la selección, ¿no? Lo ponemos en manos de expertos, empresas de selección especializadas, un headhunter, una empresa de trabajo temporal. Es decir, al final lo que ya estamos apoyándonos en externos para poder hacerlo. Cuando hacemos toda la fase de gestión administrativa, nóminas altas, esto normalmente es algo que tenemos ya interiorizado, que externalizamos, ¿no? Ahora, la cuestión es cuando das el paso de internalizo o no, ¿no? Es decir, esa evolución. De hecho, yo te diría que, según estadísticas, estamos hablando que más del 59% de las empresas que tienen entre 0 y 50 empleados tienen externalizados partes de esos procesos de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí, como comentaba Juan Carlos, podrá ser parcial o total de la función dentro del área o de tramos, ¿no? Es decir, al final, la cadena de valor del ciclo del empleado puedes externalizar partes y después tener una cobertura total, pero siendo conscientes de cuál es la estrategia y qué es lo que quieras hacer, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, y un poco alineado a lo que comentaba Daniel, es que no podemos perder el foco en nuestra estrategia y qué es lo que hace que tenga entidad y vida propia en nuestra propia compañía para poder alcanzar los objetivos. Dedicarme a lo que no soy experto tiene un coste de oportunidad tan alto que ya no es el coste en sí, sino lo que dejo de conseguir
y abandono, ¿vale? Claro, al final lo que perdemos, ¿no? Por que la inversión luego o la no inversión sale cara, ¿no? Al final a largo plazo. Y precisamente, ¿no? Hablabais de esa externalización parcial, ¿no? Cuando esto es así, ¿cuáles son las áreas, ¿no? Aquí hemos mencionado algunas, ¿no? Pero ¿cuáles son las áreas que deberían comenzar a priorizar, ¿no? Que son clave. Daniele, no sé. Pues yo creo que todas siguen un poco el mismo hilo, ¿no? El mismo hilo de razonamiento que hemos aplicado desde el principio. Pues yo si fuera empresario y tuviese que tomar esta decisión, ¿no? De cuáles áreas priorizar, pues y recogiendo lo que comentaba Orestes, pues empezaría por las áreas donde no tengo el conocimiento, ¿no? Es decir, si tengo un gran conocimiento porque resulta que mi socio pues, es un experto en, pues probablemente esa sería la última área que empiezo a externalizar. Entonces, yo creo que a priori esta sería el racional, aplicar las áreas donde menos conocimiento tengo, las áreas donde estoy teniendo mayores problemas, y cuando digo de mayores problemas es porque no consiga optimizar un determinado proceso, porque tenga alta rotación en ese determinado departamento o función, etcétera, etcétera, porque por el volumen de negocio o por el volumen de actividad que tengo en esa área, pues cualquier inversión en términos tecnológicos no me merezca la pena. Un partner externo normalmente tiene ya una tecnología amortizada que pueda moldar a unidades de operación mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque tiene muchas unidades pequeñas, ¿no? Entonces, estas serían un poco quizás las tres variables: conocimiento, pues problemática e inversión, ¿no? Claro, si mencionabas tecnología, digitalización, luego vamos a ver también esa parte, ¿no? Que es fundamental. Juan Carlos, claro, vosotros trabajáis con muchos clientes también, ¿no? Departamentos también de recursos humanos día a día. ¿Qué áreas, ¿no? Estás viendo tú, ¿no? Que son primordiales. Me gustaría empezar diciendo algo. Es decir, en el territorio de las empresas de 1 a 50 trabajadores, comentaba antes Orestes, la externalización del Departamento de Recursos Humanos en general está muy mal solucionada en España. Es decir, nosotros tenemos muchos clientes que nos llegan por una sensación de frustración muy notable con su asesoría laboral. Es decir, al final en España lo que se ha hecho en esto es tirar de una asesoría laboral de la cual se va aguantando a medida que la empresa crece, pero la asesoría laboral no es experta realmente normalmente, es decir, puedes ser bastante potente en temas de administración de personal, puede tener cierto criterio en el área jurídico-laboral, pero luego en lo que tiene que ver con eso que llamamos gestión hard y gestión soft de recursos humanos, es decir, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre pagar la nómina o diseñar una política retributiva. Son cosas sustancialmente distintas, ¿no? Pues la asesoría laboral, pues de la segunda parte, del diseño de política retributiva, suele saber poco. Entonces te sueles encontrar con situaciones en las que, bueno, pues verdaderamente se ha creado un caos en el crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la externalización depende, como muy bien decía Daniel, de primero donde te apriete el zapato, es decir, de aquello que más necesitas, y puede ser sustancialmente diferente en una empresa que esté en proceso de internacionalización a otra que acabe de tener unas elecciones sindicales y se haya planteado una RLT o un comité de empresa muy beligerante y no sepa cómo manejarlo, y probablemente necesite externalizaciones bastante diferentes. Pero me gustaría añadir una cuestión a esto, es decir, depende también, como muy bien se ha dicho, de si tengo o no el conocimiento interno, pero creo que hay una cuestión económica que es, ¿me puedo permitir, por el coste de oportunidad que esto supone, resolver los problemas de recursos humanos internamente? Pues probablemente no, porque en cierto tamaño de organizaciones, seguramente, desde el punto de vista del ROI, de la eficacia, de la eficiencia, de todo este tipo de cuestiones a medio plazo, me va a merecer la pena externalizarlo. Y me va a merecer la pena externalizarlo en un equipo con conocimientos diversos. No sé si me explico. Probablemente el que uno de los socios de este tipo de compañías se termine dedicando a los temas de recursos humanos le cuesta mucho dinero a la empresa, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Entonces, probablemente es mucho mejor la opción del HRO o de la externalización. Claro, y
hablamos, sí, Orestes, no sé si ibas a comentar algo. Sí, bueno, y yo comentando un poco lo que estamos diciendo, en esa cadena de valor, ¿no? Que de hecho marcáis, ¿no? Desde la parte administrativa, la parte de formación, la parte de esa parte de desarrollo, y sobre todo que yo creo que quizás, y uno de los puntos clave que estamos viviendo todos, y esto es notorio y global, es el reto de atracción del talento, ¿no? Y de contar del talento con el que necesito. Al final, nosotros tenemos informes de que más del 60% de las empresas en España, por ejemplo, están sufriendo la atracción del talento, ¿vale? ¿Qué coste te supone esto de poder hacerlo, desarrollarlo de forma interna? Cuando sabes que te están llegando 100 currículums. ¿Qué te supone el hecho de definir un plan de compensación, como estaba comentando Juan Carlos, en el que qué tipo de variables, aspectos o cómo desarrollo un proceso atractivo, adecuado y competitivo, con un benchmark de dónde están las tendencias? ¿Cómo sé cuál es el mejor formador o la mejor compañía o la mejor metodología? Antes, en el previo, hablábamos un poco de la gamificación. Eso no lo puedo tener dentro, ¿vale? Necesito, y yo creo que la parte de externalización tiene que estar es inherente a la actividad de recursos humanos. No buscar los expertos para que me consigan lo que yo necesito, ¿no? Es la consecución de la estrategia. Y sobre todo, alinear la estrategia al talento, ¿no? Que necesito. Es decir, cómo consigo combinar que estos dos elementos estén totalmente alineados para conseguirlo. Y aquí, la parte de prevención de riesgos laborales es algo que sí que tenemos muy interiorizado, que aparte tenemos, por ley está definido así, ¿no? El hecho de poder tener servicios externos o propios, ¿no? Y el apoyo externo. Pero, y aquí hablamos ya de la parte final, ¿no? La parte de offboarding. Es que toda la cadena de valor es susceptible de externalización en mayor o menor grado. Yo diría que parcialmente lo hacemos. Y quizás aquí el dilema y donde estamos viendo el evolutivo quizás es en cómo va subiendo según sube las empresas, ¿no? De tamaño, porque la complejidad es mayor, pero quizás habría que retrotraerse a cuando están empezando a empezar con esta filosofía para poder crecer más rápido, porque ahora mismo es un tema de velocidad. Hablaremos de digitalización, pero es que lo que estamos viviendo es una aceleración de todos estos procesos de cambio y cómo nos adecuamos a conseguirlo. Y yo creo que está bien traído todo el ciclo de valor que habéis ahí reflejado, porque en todas ellas, en menor o mayor medida, necesito apalancarme en un experto si quiero ir más rápido. Si no, podría conseguirlo, pero la cuestión es el coste que esto supone, ¿no? Claro, pero ahora veremos la parte de los sectores, ¿no? Porque estamos viendo las áreas, ¿no? Pero justo has mencionado, ¿no? Me surge la pregunta de a mayor plantilla o a mayor capacidad, ¿no? O recursos dentro de la empresa, ¿mayor externalización o menor o se mantiene? En esa parte, Orestes, por alusiones, ¿no? Porque todo... Pues mira, nuestras estadísticas es que al final, cuanto más crece la organización, suele tender el incremento de la externalización, ¿vale? Porque es verdad que quizás, oye, tengo mayor capacidad para internalizar, pero al mismo tiempo, lo que sí que estamos viviendo es que puede incrementarse hasta en 15 en 20 puntos como mínimo. Antes hablábamos de 56,59, pues llega hasta el 70%, en algunos casos 75%. Cuidado, no quiere decir que sea total, puede ser parcial. O sea, quizás nosotros manejamos más de 23 millones de euros a nivel global en gestión de Master Service Provider, que ya es poner otra capa por encima en la gestión de proveedores externos, porque tengo tal volumen que necesito asegurar un control, ¿no? En la parte de selección que comentaba antes Daniel de RPO, pues al final, claro, es que tengo una gran organización, pero necesito contratar 300 personas en prácticas, necesito montar una planta en 3 meses, eso no tengo recursos muchas veces para hacerlo de forma interna, con lo cual yo creo que cuanto más crece, más externalizas, sí. Hemos vivido también, que yo creo que la pandemia, un proceso de reinternalización, ¿vale? Y también reconversión de ciertos perfiles y reskilling interno, pero yo creo que va a convivir y sigue buscándose en la especialidad, sobre todo para tener esa capacidad de innovación y de crecimiento. Y a nivel, como decía, ¿no? de sectores, por un lado hemos visto la parte de las áreas, ¿no? Pero ¿cuáles son esos sectores en los que quizás está funcionando mejor la externalización y por ende os piden más servicios, ¿no? Juan Carlos, yo creo que tú también hacías la diferencia, ¿no? Entre intensivos de mano de obra y de alto valor añadido. Hay uno y además aparece continuamente, es decir, ahora mismo Orestes, bueno, cuando de repente necesito contratar 100 personas, pues efectivamente, los sectores que son muy intensivos en mano de obra, es decir, que manejan grandes volúmenes de personas, aunque no tengan grandes márgenes o aunque no te generen un gran... Hablo de sectores pues, como limpieza o sectores como el mundo de la logística, como el mundo Oreca en general, tienen muchos problemas de recursos humanos, básicamente generados por el alto volumen de personas, con lo cual necesitan especialistas que les ayuden, ¿no?
Y para mí el otro gran grupo de sectores, que también lo acaba de comentar Orestes, me sonreía porque me llama mucho la atención, es decir, porque nosotros nos lo encontramos todos los días, ¿no? Es este mundillo que se está generando, el mundo startup, el mundo de los marketplaces, el mundo de los e-commerce, el mundo de las plataformas, el mundo de las aplicaciones, que muchos de ellos fracasan, pero algunos tienen la suerte de que triunfan. Y ni siquiera normalmente se han creado pues, con una financiación que ha venido por distintos canales, con unos socios fundadores muy ilusionados y que ni siquiera se han planteado los problemas que van a tener de recursos humanos 5 años después. ¿Vale? Y ahí, y me parece una reflexión muy interesante, ¿no? La que hacía a veces. Ahí a lo mejor conviene empezar a externalizar pronto para no encontrarte con los problemas 4 o 5 años después. ¿Vale? O sea, no os podéis imaginar. Por ejemplo, en materia de compensación, las políticas retributivas de este tipo de compañías, es decir, tú tienes personas de perfil directivo cobrando salarios menores que personas de base, cuestiones así, porque, bueno, pues porque han ido funcionando como funcionan normalmente este tipo de sectores. Por ejemplo, en ese tema con negociaciones individuales que nada tienen que ver con una coherencia ni en la estructura interna, ni en las cajas de salario, ni en nada, ¿no? No os podéis imaginar, por ejemplo, los problemas que tiene ese tipo de sectores a la hora de encontrar perfiles, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para mí, son los dos grandes grupos. Los intensivos en manos de obra por puro volumen de trabajadores, y los de alto valor añadido porque realmente lo van a necesitar. Y son sectores que, si tienen la suerte de triunfar, necesitan del engagement, necesitan del onboarding, necesitan de la gestión del talento, necesitan de todo ese tipo de cuestiones para mantenerse en el mercado, ¿no? Y para no caer 5 años después, ¿no? Claro. Y Daniele, alimentación, bebidas, retail, no sé, de estos, Sí, ¿no? O sea, ¿con bueno, cuáles os encontráis? Sí, enfoco un poco el por qué, ¿no? Pues, indiqué estos sectores. Bueno, primero me gustaría añadir una cosa, ¿no? Lo que han comentado Orestes y Juan Carlos, por lo que estoy completamente de acuerdo. La externalización también depende mucho de la cultura, ¿no? de la empresa. Hay empresas que reúnen todas las características para ser una empresa potencialmente externalizadora de manual, y sin embargo, por cultura de empresa deciden no externalizar. Entonces, el outsourcing en muchos casos se convierte en algo, como decíamos al principio, tan estratégico que hay decisiones, en muchos casos también influenciadas por representación de los trabajadores, etcétera, pero que se excluyen, ¿no? del scope de nuestro mercado. Yo he hecho el análisis en función de un poco de los mercados o de los servicios también que nosotros prestamos. Aquí me salgo un poco de la parte de la externalización pura de recursos humanos, ya que en Adecco Outsourcing, pues nosotros manejamos a través de 5 unidades de negocio la externalización de procesos tanto en el área industrial y logística como en ventas, en back office administrativo, workplace management y eventos, y en la área de prevención de riesgos laborales o sanitaria, ¿no? Si cojo la externalización de todos estos procesos, la tendencia que hemos identificado de mayor crecimiento durante el 2020, mira que el 2020 no ha sido un año precisamente que diera muchas estadísticas, pero finalmente la alimentación y bebidas, si identificamos ese sector, es el que más está creciendo en la demanda de externalización de algunos de los procesos que tenemos de comentar. La parte de retail relacionada con el e-commerce ha crecido muchísimo, y la tendencia a la externalización también es muy alta en algunas de las áreas que he comentado. Y el sector financiero y de belleza son históricamente también de los principales, por lo que decía Juan Carlos, quizás un poco por las marginalidades que trabajan y porque ahí el coste de la oportunidad se hace aún más importante cara a la externalización. Claro, y en este caso, uy, es que me oigo ahí doble. Hablábamos también de la parte de los beneficios, ¿no? Es decir, también de a nivel de rentabilidad, ¿no? Que es lo que al final nos puede también, claro, decíamos, medirlo es muy complicado porque por un lado tenemos a corto, tenemos a medio, largo plazo. En este sentido, Orestes, ¿no? También, si quieres también enlazar con la anterior pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Tanto a nivel cuantitativo y cualitativo que nos puede dar o les puede dar a las empresas, ¿no? Sobre todo que están creciendo. A ver, yo creo que sobre todo, y además en este grado, hay que, y si ya hilamos un poco fino, es qué esperamos de la externalización, ¿vale? Hay veces que simplemente es ponerlo en manos de alguien que sepa más que yo. Yo creo que al final también hay que saber ahí cuáles van a ser los entregables, cuáles van a ser un poco los KPIs, el SLA de servicio que realmente vamos a tener a cambio de este proceso de externalización, ¿no? Y que este experto, cómo me va a ayudar a acelerar, ¿no?
¿Esto qué es lo que nos ha hecho vivir? Pues un poco en la línea que comentaba Daniel. Al final, lo que sí que hemos visto, nosotros, por ejemplo, tenemos un alto peso en la parte industrial. La mano de obra industrial también ha hecho un proceso de mejora continua de procesos productivos y esto ha externalizado mucho. Todo lo que tiene que ver con la parte de telecom, IT, tech, todo lo que tiene que ver con farma. El sector farma también ha cogido mucho peso con el sector financiero, ¿no? Todo este proceso de transformación para ir más rápido ha externalizado gran parte, ¿no? En las diferentes fases, ya no solo en recursos humanos, sino, como comentaba Daniel, en todas aquellas áreas susceptibles de externalización, en la parte de servicios externos a nivel de entornos industriales, de fuerzas de ventas, de perfiles administrativos, de back office, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus indicadores que te permite el ahorro. De hecho, yo creo que lo ideal, como siempre, es hacer un business case de cada caso. Ahí es donde vamos a ver realmente el beneficio que me va a aportar, ¿vale? El tiempo, los recursos, el análisis de los entregables, cuáles van a ser los beneficios en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y ahí nosotros hemos vivido tiempos en los que quizás en donde está doliendo quizás más o no, está apretando más el zapato, ¿no? En este nuevo entorno, tiene que ver con el entorno de la parte de atracción. Nosotros vivimos de ahorros de hasta el 45% en tiempo, reducción de tiempos de cobertura y reducciones del, al final, coste de hacerlo puntualmente o hacerlo de forma estructurada, hasta costes de ahorro de más del 35%, ¿no? Con lo cual, es verdad que no siempre es fácil medirlo, como tú bien decías, porque depende mucho de la casuística, pero yo creo que nuestro modus operandi es sentarnos con la empresa, ver sus necesidades, ver exactamente qué retos tiene que abordar, qué le gustaría poder conseguir, y en los diferentes ámbitos, ya sea la parte formativa, sea la parte de atracción, ya sea la parte de selección o movilidad interna, vamos a poder definir estos entregables, ¿no? En la parte de comercialización, Daniel nos podrá contar más, pero allí, en la parte de ventas, sí que es verdad que trabajamos mucho en esos KPIs entregables, es que son indicadores muy claros y muy fácilmente vinculables, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que aquí yo creo que este reto es el punto principal, los beneficios. Beneficios, todos los hemos comentado, productividad, personalización, hablar de la reducción de costes, pero yo creo que sobre todo es el hecho de la velocidad. Ahora mismo, con el momento en el que estamos, nos dan velocidad, nos dan agilidad, nos da acceso a tecnología que no podríamos tener, a innovación que no podríamos tener, y que al final todo esto solo tiene que ir vinculado a, vale, pero ¿qué voy a conseguir? Y hacer seguimiento a esos indicadores para que vamos en el camino correcto. Porque si no es externalizar por externalizar, ¿no? Sino, claro. ¿cuál es el entregable? Y la importancia que tú decías, recalcabas, ¿no? Una vez más, del business case, es decir, de tener esa planificación para realmente después que nos facilite también la medición, ¿no? Daniele, por alusiones, creo que si tienes también algo más que añadir. Bueno, para añadir algo, ¿no? En una comparación, al final, cuando una empresa tiene que determinar qué le aporta la externalización, ¿no? Y qué beneficios le aporta, lo primero es que determine cuánto le está costando ahora mismo, ¿no? el servicio, ¿no? Entonces, siempre debería de empezar de la mano de la empresa outsourcer, que también estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? En determinar cuál es el coste total del servicio internalizado, ¿no? Famoso TCO, ¿no? Porque en una externalización, finalmente el cliente tiene que tener en cuenta también todas las áreas que están dedicando tiempo y espacio y profesionales a la entrega de ese determinado servicio. En una externalización ex novo, claro, no es lo mismo entrar en una externalización que previamente ya está gestionando otra empresa, o externalizar ex novo una operación del cliente. Por mucho que una empresa de outsourcing esté especializada en un determinado proceso, no todos los procesos se hacen de la misma manera en todas las empresas. Luego sí es cierto que aporta mucho valor a nivel de conocimiento tecnológico, establecimiento de SLAs, medición de KPIs, puesta en marcha de planes de mejora continua para ir hacia la mejora de los procesos y de las productividades, pero las interrelaciones que hay entre el departamento X y los otros departamentos dentro de una empresa no tienen por qué ser las mismas en todas las empresas, y por tanto una externalización o por lo menos las expectativas cara a la externalización de una empresa, yo diría que a nivel general debería de ser de alcanzar pues una mejora, una eficiencia pues en el medio / largo plazo, en función de la criticidad o de la dificultad del proceso que vayamos a externalizar, también lo digo. Pero es difícil alcanzar una productividad o una mejora sustancial el día 1.
a menos que evidentemente pues el proceso determinado en la empresa cliente se esté gestionando muy mal, pero bueno, también no suele ser excesivamente habitual, ¿no? Entonces, las expectativas es importante porque, una vez más, la externalización es una apuesta de largo plazo. Entonces, esperar que el día 2 de la externalización ya consigas un 20% de ahorros o de productividades, pues evidentemente no está alineado con la realidad. Claro, y al final es también, por un lado, ¿no? Los menores costes que tenemos por un alto valor añadido, ¿no? Que nos están reportando gracias a esa profesionalización, ¿no? que estábamos comentando. Por avanzar, ¿no? Claro, hablamos de los beneficios, ¿no? Y este año también ha sido, bueno, llevamos, ¿no? En una etapa complicada, también por el tema del COVID. A mí me gustaría decir algo, Ainhoa, a raíz de esto, ¿de acuerdo? A ver, estoy absolutamente de acuerdo con tanto las aportaciones de Daniel como de Orestes, pero me gustaría decir algo. Es decir, igual que otras áreas dentro de la empresa tienen mucha costumbre de medir y de establecer logística, por ejemplo, establecer una serie de KPIs y luego en la prestación de servicio pues se forman los niveles de acuerdo de los SLAs que cada contrato establezca. Recursos humanos tiene poca costumbre de medir. Recursos humanos en general es un área. Ahora ya con los enfoques más modernos de people analytics, cada vez se mide más, pero tiene poca costumbre de medir y poca costumbre de tener un cuadro de mando de acuerdo, para ver claramente cómo están funcionando tus distintos procesos de recursos humanos. Entonces, a mí me parece fundamental cuando se externaliza el Departamento de Recursos Humanos y luego queremos ver los beneficios que ha tenido esa externalización, hacer una auditoría previa. Es decir, hacer una auditoría previa de las distintas funciones que debe cubrir el departamento, de cómo se están realizando estas funciones, de qué KPIs vamos a definir, que, bueno, pues al final hay de KPIs que son muy evidentes, desde el tema de rotación interna o la conflictividad o el tiempo en los procesos de onboarding, o tal, hay KPIs como muy evidentes, hay otros menos evidentes y que requieren, depende de cada organización, darle una vuelta, pero es fundamental no entrar al servicio ciego, sino con una auditoría lo suficientemente exhaustiva y potente que nos permita luego también mostrar al cliente el valor que realmente le estamos generando en la prestación de este servicio. Porque si no hay mucho riesgo de que esa externalización se convierta solamente en una solución de las incidencias del día a día que no parece estar aportando un valor estratégico en el medio y largo plazo. Claro, sí, esa parte de... No, pero tienes toda la razón, esa parte de los datos, ¿no? De poder tomar mejores decisiones cuando se tienen los datos en la mano. Nosotros justo hicimos un webinar sobre People Analytics sobre esto porque hemos lanzado también una herramienta, ¿no? Que automatiza todos estos aspectos y recoge gráficas, bueno, recoge KPIs, ¿no? Y realiza gráficas de forma automática y es fundamental. Al final estamos todos los departamentos, pues marketing, finanzas, ¿no? Con las cifras y los datos detrás y el de recursos humanos a veces renqueante, ¿no? Por detrás. Y como decía, ¿no? Periodo complicado también a nivel del impacto que el COVID ha tenido, ¿no? Cómo ha afectado, ¿no? A nivel de problemática del cliente y a nivel de prestación del servicio, ¿no? Todo lo que hemos pasado. Orestes, no sé si nos quieres comentar. Bueno, aquí y un poco en la línea, y en la línea que estamos comentando dentro de la parte de la externalización, y hay una parte que yo creo que Daniel ha dicho que quizás no queda clara, pero es muy importante tener en cuenta todos los costes ocultos de los procesos, porque muchas veces piensas, no, es el coste de tener una persona, no, es que están involucrados 5 departamentos, 4 áreas, el externo, el interno, es decir, que hay muchos más factores y que las eficiencias son totales, es decir, que yo para mí siempre hablamos de costes y a veces que hay un proceso de inversión para conseguir ese ahorro en el medio largo, ¿no? Porque si no haces esa labor de implementación y análisis, no puedes corregir, ¿no? Ese proceso de mejora continua es ese proceso evolutivo, ¿no? Así que yo creo que es importante esto. Aquí, bueno, yo creo que al final ha dependido en grado del servicio que tenemos, pero en general yo creo que al final el que es el de mano de obra intensiva, pues ha tenido que ser mano de obra intensiva y se ha tenido que adecuar a las necesidades. Si era un sector crítico, pues estar ahí al pie del cañón, pero ha tenido que dotarse de un componente que ha distorsionado además todos los LSLAs y los KPIs que se definían en los proyectos, porque ha hecho saltar por todos los aires el modelo y ha habido que reconvertirlo y ser flexibles. Yo creo que ahora mismo las empresas de servicios han tenido que hacer un ejercicio exhaustivo y los clientes en poder reconfigurar los KPIs iniciales a los actuales porque tal y como estaban diseñados no eran cumplibles, ¿vale? Y esto ha habido que reconvertirlos.
Y yo creo que ahí ha habido mucho mérito en general por parte de clientes y proveedores para poder diseñar estos modelos adecuados, ¿no? Y que al final ha acabado diseñando modelos híbridos, modelos con actividad presencial, con virtual, todos hemos tenido que remotizar, ¿no? Es decir, todos en remoto hemos tenido que trabajar de forma virtual las operaciones que teníamos muchos en presencial y esto ha obligado a cambiar todo. También nos ha abierto una vía de acceso a talento que estaba muchas veces en presencial, a virtual, que nos ha dado mucho más recorrido y capacidades. De hecho, nosotros ahora desbordamos muchos proyectos, no solo en España, sino en cores que tenemos en Filipinas, que tenemos en Polonia, que tenemos en otros países, para dar cobertura a las necesidades que tienen los clientes. Esto yo creo que ha hecho evolucionar, cambiar y acelerar la propia transformación de los servicios que teníamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que a nivel del cliente, pues esto ha transformado. También, siendo realistas, creo que en algunos casos ha hecho replantear modelos y se han internalizado fases, porque se veía este modelo de cambio cómo poder abordarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay una parte de complejidad de servicio que generalmente se ha duplicado y ya ha vuelto a normalizarse ahora, pero ha dado a luz un nuevo modelo híbrido y adaptado a las nuevas realidades y necesidades, que ha puesto en cuestión modelos anteriores. Y por otro lado, sí es verdad que los clientes, pues en algunos casos han vuelto a replantearse. Con este escenario vuelvo a hacer, ¿no? Pues quizás hacer un reset y decir, oye, continúo externalizando, externalizo, internalizo, reconvierto gente que teníamos en otras áreas y las dedico a estas funciones. Bueno, pues yo creo que es un modelo de cambio absoluto también. Vamos, el tiempo va premiando un poco, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Lo digo también si podéis ser más concisos, ¿no? En las preguntas, no que no lo hayáis sido, pero digo a partir de ahora. No sé si Juan Carlos, Daniele, queréis también comentar algo respecto a esto, cómo os ha afectado. Daniele, o comento yo como quieras. Mirad, estoy de acuerdo en que ha afectado mucho a nivel de las problemáticas del cliente, que al final lo acaba de comentar Orestes, pero también ha afectado mucho a nivel de prestación del servicio. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos ha tomado muchísimo protagonismo durante la pandemia. Un protagonismo, el otro día leí un artículo de Luis Huete, del IES y tal, sobre cómo se habían reconfigurado los comités de dirección a raíz de la pandemia y cómo la Dirección de Recursos Humanos ha tomado un papel mucho más estratégico. Y nosotros hemos visto también que en aquellos clientes en los que somos su Departamento de Recursos Humanos externo, hemos tenido un protagonismo que rara vez teníamos antes de la pandemia. Todo empezó con los ERTES, que aquello sabemos todos que fue una locura, pero luego ha seguido con las numerosas problemáticas derivadas de la pandemia. Entonces, al final ahora, las videoreuniones, las reuniones, son muchísimo más frecuentes en la prestación de servicio de lo que eran con anterioridad a todo esto. Lo cual es bueno, porque al final terminamos tomando protagonismo, como suele pasar, ¿no? En los momentos difíciles en el área de recursos humanos. Sí. Bueno, y no, simplemente para complementar, yo cambiaba este título, más que el impacto de la COVID en la externalización, yo lo llamaría el beneficio de la externalización en la crisis sanitaria, porque yo creo que toda empresa se ha acordado del momento en el que decide no externalizar cuando ha tenido pues, que gestionar un ERTE o un despido colectivo o cualquier otra casuística. Nosotros en los servicios de ADECO Outsourcing hemos activado 164 ERTES en el 2020, cosa que de otra manera el cliente final hubiese tenido que hacer. Entonces, esa aportación de valor de un outsourcer en un momento precisamente de crisis es cuando realmente te das cuenta, ¿no? de la gestión que puede hacer un partner para ti. Más, luego, evidentemente, hay otros sectores más relacionados con sectores esenciales como, una vez más, el e-commerce, por ejemplo, pues ha tenido un crecimiento exponencial, pero cambiaría el... Claro, hablas del e-commerce, ¿no? Y también bueno, de esa problemática, pero bueno, depende también cómo se mire del teletrabajo, es decir, las herramientas digitales, ¿no? También han cobrado un papel muy importante, también como estaba comentando Juan Carlos, ¿no? En este sentido, no sé cuáles son las que más os demandan o las que son los proyectos en los que más estáis trabajando, ¿no? A nivel digital. Orestes, si quieres comentar tú de... Bueno, yo creo que aquí, fíjate que no es, no es tanto a nivel de herramientas como de proyecto, ¿no? Yo creo que al final lo que se busca es qué herramientas te permiten hacer un poco la trazabilidad
del servicio en sí. Es decir, desde la parte, quizás lo que nosotros estamos viviendo y los diferentes estadios, es como tener esa parte de analytics muy controlada, ya sea a través de un modelo, de un dashboard definido al principio, de un report o un informe mensual, trimestral, con los indicadores establecidos para ver cuál es el evolutivo y, sobre todo, esa definición de plan de mejora continua y ese plan de definición de acciones para corregir posibles desviaciones o planes de acción para incrementar o decrecer los servicios, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Daniel, esa flexibilidad que ha adoptado en estos procesos de COVID, ¿no? Que yo creo que al final, ya antes lo decíamos, es un beneficio total. A partir de aquí, lo que sí que estamos viendo es ese control de herramientas, ya sea por... Nosotros tenemos un ecosistema de tecnología con PowerSuite que lo que permite es que el cliente vea directamente, tenga acceso a la información, que pueda visualizar exactamente en qué estadio está su proyecto, más allá de las reuniones de seguimiento, más allá de la acción directa, él puede ver como si fuese su propio departamento, ¿no? Ve una extensión de su departamento, con lo cual ve esos indicadores de forma directa y puede tomar decisiones y a ejecutar, ¿no? Entonces, y ha combinado todos los aspectos que aquí reflejas. Ha combinado aspectos de control horario y presencial, aspectos que automatización y RPAs aplicados a las diferentes fases del estadio, ya sea la parte de onboarding o en la parte de offboarding, ya sea la parte de selección y atracción, metiendo capas complementarias. Yo creo que al final lo que ha conseguido todo este proceso es hacer proyectos que quizás cada vez más complejos, ¿no? Es decir, y mayor valor añadido, que yo creo que ahí es donde hemos conseguido... Claro, conseguir ese valor estratégico que buscaba la compañía es donde realmente hemos conseguido integrarlo. No solo me especializo en este hito, sino te hago una solución integral. Desde te creo el talento, te lo formo, te lo preparo, lo construyo, lo integro, lo dinamizo, lo movilizo, ¿no? A que cómo puedo estandarizar un servicio que ahora lo hacía de forma interna y estaba viendo que las productividades eran bajas, ¿no? La tecnología es un factor clave y sobre todo yo creo que ese control y la parte de analytics se ha incrementado porque además el hacerlo de forma remota o distancia pues lo requiere una mayor visión, ¿no? Como comentaba Juan Carlos, con esas reuniones o con herramientas. Claro, y Juan Carlos, tú también hablabas, ¿no? de la importancia del portal del empleado, la gestión horaria, esas herramientas que a lo mejor son más tradicionales, ¿no? Pero que ahora están cobrando mayor importancia. A ver, hay dos cuestiones, ¿no? Una, las de obligado cumplimiento, que esas al final hemos tenido que implantarlas todos, porque al final el control horario, quiero decir, al final no, o estás con la hoja y los trabajadores firmando o hay que implantarlas, ¿no? El portal del empleado, porque al final es prácticamente obligado cumplimiento para hacer comunicaciones con él, etcétera. A mí me gustaría, al margen de el tema de automatización, más que robotización, el tema de automatización de procesos, etcétera, me gustaría decir dos cosas en relación a esto, ¿no? Es decir, las herramientas, las tradicionales, muchas de ellas no son responsive y cada vez es más necesario, es decir, el empleado maneja cada vez más las herramientas de gestión de recursos humanos. Entonces tienen que ser herramientas responsive, que se puedan manejar desde un dispositivo como este, igual que desde un escritorio. Eso es importante, ¿no? Y nosotros hemos visto que aquellas que son responsive se manejan mucho más en las empresas e impulsan mucho más la mejora en la gestión del área, ¿no? Y luego hay otra cuestión en la que quiero ser un poquito crítico. En la mayoría de las herramientas tradicionales de recursos humanos, sin mencionar pecadores, están muy desactualizadas, pero están incluso muy desactualizadas conceptualmente. Mirad, nosotros acabamos de terminar un proyecto este año donde hemos implantado en una compañía un nuevo sistema de gestión de desempeño. Pues al final hemos tenido que realizar el desarrollo para poder aplicarlo porque su herramienta con la que trabajaban no lo permitía, ¿no? Muchas de ellas no permiten, y si nos metemos ya en temas de planes de igualdad o planes de diversidad o cuestiones de este tipo, muchas de ellas están funcionando con formatos antiguos, ¿no? Incluso partiendo de concepciones antiguas de la gestión de recursos humanos, partiendo del puesto, sin tener claramente en consideración la persona o el talento y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las herramientas que ayudarán a impulsar realmente el desarrollo del área serán aquellas que abandonen ciertas concepciones anticuadas, que muchas de las que dominan el mercado, y ya digo que no quiero decir nombres, ¿no? Porque no procede, pero muchas de las que dominan el mercado las tienen y empiecen a tener una propia conceptualización de la función que vaya más acorde con los tiempos, desde el principio, desde el propio análisis funcional. Maite, veo que nos quedan unos 5 minutos. No sé si ha habido preguntas, si no continuamos, pero por saber o ir viendo.
Sí, tenemos aquí, mira, un par de preguntas. Además, tocan los dos un mismo tema, pero desde dos perspectivas. La primera la hace Julián y dice, en el caso de externalizar, ¿cómo se transmite el perfil? En el caso de externalizar entiendo que es el reclutamiento. ¿Cómo se transmite el perfil que se busca y hasta qué punto hay que involucrar a un tercero o es aconsejable involucrar a un tercero en nuestra compañía y nuestras decisiones para buscar un candidato o un talento que se enfoque con nuestros valores y creencias? Esa es la primera. Claro, esta precisamente además enroca un poquillo con la siguiente pregunta porque no nos está dando tiempo a todo, ¿no? Pero era eso, ¿no? La dificultad de poder encontrar perfiles adecuados, ¿no? Además, Manpower hizo un estudio, ¿no? De estudio de escasez de talento en el que mostrabais, ¿no? Que el 64% de los empresarios dicen que no encuentran ese talento requerido. Así que, bueno, te lanzamos un poco las dos preguntas, ¿no? Orestes. Pues es una gran pregunta, pero efectivamente es que yo creo que ahí es justamente donde está el arte de la selección, ¿no? Es decir, el hecho es, yo creo que muchas veces los titulares cubren, ¿no? Selección, ¿vale? Pero ¿cómo haces esa selección? El cómo, el qué y el para qué hacer las cosas es lo que marca la diferencia, ¿no? Esto es el aspecto crítico, la toma del perfil, el conocer la compañía con los valores, la cultura, incluso el manager con el que va a trabajar o el equipo con el que va a trabajar, son aspectos totalmente críticos para que tenga éxito, sobre todo la consolidación del perfil en la organización, ¿no? Porque además, si no, no vamos a alinear expectativas de la empresa y del empleado, ¿no? Eso es, yo creo que es crítico el hecho de poder contar con, y además con lo que estamos viviendo, es decir, estamos hablando que justamente el 64% de las empresas dicen que no encuentran el talento que necesitan. Es decir, y hay una ahora mismo posible tendencia inflacionaria para ciertos perfiles como es en IT, o sea, en el perfil tech estamos viviendo una demanda y una vorágine en la que estamos todos abordando procesos de tecnología, implementación, desarrollos, ya sean empresas finales, sean consultoras, sean intermediarios, con lo cual tenemos que marcar esos valores diferenciales y poner en valor qué es lo que hace nuestra empresa. Entonces, yo creo que ahí aporta un valor absolutamente claro, ¿no? Porque te acelera el acceso, te afina la selección, incluso dentro de esos KPIs SLAs tienes garantías de cobertura en caso de que no se consolide volver a cubrir la posición y muchas veces que ahora mismo eso también la nueva realidad nos permite no solo buscar en las plazas habituales, sino que antes, por ejemplo, si decías, es que encontrar un perfil en una plaza complicada aquí en Extremadura, pues a lo mejor puedes contar con un profesional de otra ubicación en Madrid y que va a trabajar en remoto porque ya no es necesaria la presencialidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay una fase crítica que es la parte de la toma de perfil, el hecho de conocer esos detalles. Si no se hace eso, puedes cometer el riesgo de fracasar, o sea que eso es absolutamente crítico. Igual que los proyectos de implementación, esa parte de análisis para asegurar la adecuación y sobre todo incluso hacer un seguimiento a la incorporación del puesto, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo está desempeñando la función la persona, ¿no? Y eso te permite tener el talento y adecuarlo. Y Maite, antes simplemente de ir a la siguiente pregunta, no sé si podrías lanzar para los asistentes una encuesta breve que hemos hecho, es un Google Form, si pudierais responderla, porque la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? A mejorar y a daros sobre todo contenido de calidad también en próximos webinars. Nada, se tardan 2 segundos, prometido, en completarla. Sí. Gracias. La voy a intentar poner aquí en la opción del chat para todos, ¿de acuerdo? Vale, es que a mí solo me deja para organizadores, entonces, bueno. Claro, ¿sabes qué pasa? Que como tú tienes el control, ahora mismo no me deja a mí coger y copiar esto, esperar si ahora puedo, porque esto que hemos hecho hoy es un experimento, de todas maneras. Sí, estamos hablando con de tecnologías. Desde Google Docs. Entonces no me deja coger el enlace para enviároslo. A ver, mira, si yo quizás te la paso por aquí, no sé si te llega a ti, ¿no? Si me la manda, sí, el problema es que yo desde ahí no puedo mandarla a nadie más. No podéis mandarla, ¿no? Bueno, de todas maneras, cuando No. ya os mandemos toda la presentación y el material, os la pasaremos por ahí, así que si podéis respondérnosla, pues la verdad es que os lo agradecemos mucho. Sí, no sé qué otra pregunta había también, Maite. Sí, había una pregunta relacionada un poco con la comparativa de la situación de la externalización en España con nuestros compañeros en Europa y si eso nos supone a nosotros una desventaja competitiva por el nivel que haya, que primero preguntan por ese nivel, si estamos en un punto óptimo, si estamos por debajo y si eso nos supone, pues eso, una desventaja competitiva o una ventaja. Juan Carlos. El dato en el Reino Unido, que según hablo de memoria, es aproximadamente con el tema de externalización del Departamento de Recursos Humanos,
sea con una figura o no de interim manager, estamos hablando de unos 7.000 millones de libras anuales. Aquí estamos muy lejos. En lo que es externalización del Departamento de Recursos Humanos, no hablo de BPO, de externalización de otras áreas. Entonces, realmente hay poco hábito todavía. O sea, yo creo que desde el punto de vista de modelo de negocio es un océano azul, está muy poco explotado. Lo que es la externalización total del departamento. Las externalizaciones parciales del área de selección, de formación, de tal, eso sí es un hábito, pero la externalización total del departamento, no tengo la cifra, lo que me viene a la cabeza es los informes de DBK, ¿vale? Que al final, en lo que es externalización de recursos humanos en España, los informes de Dun & Bradstreet, aproximadamente el 60% es formación, ¿vale? Hay un 20 y tantos por ciento que es adquisición de talento, selección de personal, como lo llamábamos antes. Hay una pequeña parte que es consultoría, un 4 o 5%. Estoy hablando de memoria, no tengo el informe delante. Un 4 o 5% que es consultoría de recursos humanos, ¿de acuerdo? Hay una pequeña parte también, que es todo el tema de la recolocación y el outplacement, y la externalización completa prácticamente es inexistente. Estamos muy lejos de otros países europeos que tienen más esa costumbre de externalizar funciones completas que puedan formar parte de la gestión. Igual que aquí estamos muy lejos de cuestiones como la gestión global corporativa. Es decir, el tema de gestión global corporativa en España ni se habla. O sea, es decir, es algo absolutamente inexistente. Y en procesos concretos de recursos humanos, Adecco y Manpower, ¿tenéis comparativas que nos puedan arrojar un poquito de luz en ese ámbito? Yo te diría que lo que es a nivel de externalización, España está muy a la cola. Es decir, somos muy tendentes a la internalización más que a la externalización. De hecho, nosotros en la parte de MSP, que tenemos más de 260 clientes, que estamos hablando de 23,9 billones de dólares manejados en procesos, yo te puedo decir que en una Inglaterra, un Francia, una Alemania están, vamos, pues a años luz de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí todavía, y quizás es donde tenemos que conectar esa parte de esos entregables, ese control del servicio, ¿vale? Y esa parte de ese retorno para poder conseguir ver que ese valor estratégico se sigue aportando, porque hay veces yo creo que se ha diluido, se ha presentado que en la externalización nos hemos quedado más con lo negativo que con lo positivo. Pierdo el control, no sé lo que pasa, gasto, pero no sé hasta qué punto puede ser más caro, y porque se hacen análisis simples, ¿no? Yo creo que si consiguiésemos poner en valor todo lo que aporta, conseguiríamos implementarlo, pero estamos muy, muy lejos. Tanto en la parte de selección, como en la parte de formación, como en la parte de servicios integrales. Yo creo que ahí perdemos esa ventaja competitiva, perdona, Daniel, yo creo que es ahí lo que estamos es perdiendo una gran oportunidad de ventaja competitiva y quizá podamos hacer alguna sesión en un futuro sobre los pecados capitales de cómo se ve el outsourcing y cómo se debería ver, ¿no? La verdad. Daniel, perdona que te he interrumpido. Nada, yo simplemente quería añadir para mí dos variables fundamentales para compararnos también con los demás países. Si nos comparamos con los países anglosajones, evidentemente hay competición porque la cultura hacia la externalización está implantada desde hace muchísimos más años. Si nos comparamos con países quizás más mediterráneos, vamos a llamarla de esta manera, del sur de Europa, quizás ahí la externalización es un tema más relacionado también con la necesidad, ya que el sistema laboral es bastante más rígido que el sistema español. Entonces, una empresa antes de dotarse de mucha plantilla, pues prefiere tirar de una parte de externalización. Y la segunda variable para mí es también un poco también lo mal que quizás lo hemos hecho, aquí me meto todos en el saco, en la externalización en España en los últimos X años, ¿no? Donde quizás hemos fomentado nosotros mismos el hecho de que el driver principal para medir la externalización es la reducción de costes. Y evidentemente eso no es el driver, ¿no? Ahora además está muy de actualidad la reforma laboral, que a ver si sale como sale. Bueno, si sale no, saldrá seguramente. Pero también representará un hito dentro de la externalización de los servicios porque ya a priori equiparará todas las empresas a nivel por lo menos de remuneración de los trabajadores, ¿no? Que es quizás el hito principal para realmente crear unas empresas de externalizaciones de servicios especializadas y que entreguen calidad y no exclusivamente que entreguen un ahorro de costes porque realmente abarato la mano de obra.
Y ese camino tenía las patas cortas y ya ha llegado a su fin. Estupendo. Bueno, se nos ha echado un poco el tiempo encima, nos hemos pasado la hora y sabemos además que es la hora de comer. Queríamos traer también el tema de los planes de formación, saber un poco cuáles son esas tendencias, ¿no? También que van a venir del outsourcing, pero bueno, entiendo que esto será para otro webinar, otro debate. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y lo que demuestra es que hay para debate y que nos podríamos quedar charlando mucho más. Pero bueno, lo que decimos, el tiempo apremia al final y es limitado. Así que bueno, os mandaremos esta presentación para que la tengáis con los recursos también que se han mencionado y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, tanto a Observatorio como a Kenjo, nos las podéis hacer y de nuevo agradeceros Juan Carlos, Daniele, Orestes, que hayáis estado aquí con nosotros, ha sido todo un placer. Y por supuesto a Maite desde Observatorio también, siempre la amabilidad y bueno, pues lo bien que lo organizáis todo, ¿no? Que la verdad es un placer. El placer es nuestro y además te pido disculpas porque al principio he dicho Kenjo y no es Kenjo, es Kenjo. Así es que es que es complicado, sí. Pero bueno, ese trabajo que tenemos por hacer también. Estupendo, pues muchísimas gracias a todos, a vosotros como ponentes y a los que nos han seguido. Que tengáis un buen día y cuidaros mucho. Un abrazo. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.